Bueno, antes de nada hay que decir que esta pieza, el carrete del airbag, es una pieza de la seguridad del coche, por lo tanto, y tal y como dicen las instrucciones aquí en esta etiqueta amarilla, esta pieza no debe ser reparada. Lo que recomiendan es que se sustituya, pero bueno, mientras encuentras la pieza, mientras te llega, porque realmente por eBay las puedes encontrar por 35 euros la original reparada o de segunda mano, y también puedes encontrarla pues por unos 10 euros una pieza nueva que tienes también pues garantía de que por lo menos la cinta que hay por dentro del carrete no va a estar dañada como puede ser en una de segunda mano, que con el uso estén dañadas y acaban rompiéndose y partiéndose. Entonces este tutorial o este vídeo que voy a hacer es un poco para salir del paso, por si acaso necesitas tener el airbag funcionando mientras te llega la pieza nueva, pues tienes forma de repararlo fácilmente y salir del paso. Así que vamos con el vídeo. Bueno, me disponía a volver a montar el airbag en mi volante del Eclipse y cuando me he encontrado, como podéis ver, vais a poder ver ahora, que no tengo continuidad en los cables, que por cierto peleé demasiado. No hay continuidad, por lo que el anillo de airbag por dentro está roto. Debe dar continuidad así. Así que no me queda más remedio que abrirlo y intentar repararlo. Para desmontar el anillo o carrete del airbag, pues introduciendo un destornillador pequeño, plano, finito, por los agujeros de atrás, apalancando, que tiene 4 o 5 agujeros, y haciendo palanca poquito a poco porque son unas pestañas largas que entran desde la tapa de atrás, y también ayudándote un poco por el otro lado, pues al final conseguimos desencajar la tapa. Y sale, y hay que fijarse bien un poco antes de sacarlo todo cómo va colocado. Ahí, como vemos, pues la cinta al cabo de los años pues ha acabado arrugada, descolocada, etcétera, debe ir todo bien enrollado, y ahí en uno de esos pliegues, de tanto plegarse, pues se ha partido, ahí en ese donde señalaba. Entonces la reparación va a consistir en desoldar toda esa cinta del conector que esté más cercano del corte. El punto más cercano del corte, pues a ese conector vamos a desoldar la cinta, vamos a cortarlo, el trozo que esté malo, y vamos a soldar a partir del punto que empiece a estar bueno para aprovechar toda esta cinta, que es bastante larga. Le vamos a quitar unos 20-30 centímetros y vamos a volver a soldar a partir de un punto en el que esté bien. De esa manera pues quedará renovado y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Va a ser rápido. Para sacar todo ese conector hay que quitar el remache ese que lleva ahí. Así que quitamos el remache con un taladro, una broca finita, y ya podemos sacar ese conector que lleva una especie de protección acodada. También lleva una brida pequeñita ahí que corto con el alicate de corte para poder separar los cables de esa especie de carcasa acodada. Cuesta un poquillo porque va todo como pegado entre esa espuma y esa brida, pues va todo como pegado, un poco incómodo, pero bueno, finalmente ayudándome con el destornillador, haciendo un poquito de palanca, consigo cortar la brida, que ya me permite mover esa especie de carcasa colada. Y también voy a necesitar ayudarme de unas tijeras para cortar esa espuma y poder desmontar del todo. Bueno, ahí veis cómo queda el conector por dentro, que de los 6 pines que lleva toda la plaquita, pues solo usamos 3, uno para el pito y 2 para el airbag. Ahí con las tijeras corto la espumita y ya libero toda esa carcasa colada y ya veo el conector con los cables directamente sueltos. Y bueno, voy a tratar de quitar los cables de ese conector porque va unido a la cinta, y conectarle un nuevo trozo de cinta y soldarle. Bueno, un nuevo no, aprovechar el que tenemos. Ahí ya se puede liberar del plástico y vemos que la cinta va como doblada varias veces hasta que se introduce en el conector. Yo lo que hago es, pues eso, sacarla de ahí,
para poder soltarla bien. La suelto todos esos dobleces que lleva por delante, por detrás, luego ahí en ese ángulo, para luego desmontarlo y desoldarlo, aunque no va soldado, no sé qué tipo de soldadura es esa. Ahora voy a cortar todos los trozos que me sobren, asegurándome de lo que lo estoy haciendo en el lado correcto. Marco la cinta con un rotulador para no equivocarme y no soldar los 3 cables que no corresponden. Corto todo lo que me sobra, que son unos 20 o 30 centímetros, que ya tenía muchos dobleces y que probablemente por ahí volviera a partirme. Y ahora voy a intentar pelar esa cinta, dejar los 3 cables que quiero soldar, pues pelarlo todo para poder soldar con estaño. Los 3 cables que no voy a usar, por así decirlo, los corto, los quito con esos alicates de corte, y ahora ayudándome de las manos, de los dedos, intento separar los 3 pines, los 3 cables que voy a tener que soldar. Y es un poco incómodo, cuesta hacerlo mucho. Está claro que entre que yo no soy profesional y que esto es un poco delicado de pequeño y de detallado y hecho por máquinas, pues claro, no me va a quedar ni muchísimo menos muy profesional esto. Pero bueno, el caso es que para que perdáis miedo y veáis que esto se puede hacer, que no hay ningún problema, pues lo vemos. Con el ayudándome de un mechero voy a pelar los cables, ese plástico que llevan recubriendo esa parte de cobre metálica. Así es como me ha quedado. Y ahora ya, pues ayudándome de una lijita de 100, por ejemplo, de metal, pues voy a quitar todo el resto que le quede, que se quede todavía pegado en el cobre. Y a continuación pues ya puedo empezar a soldar. Le doy un poquito de estaño con el soldador a cada uno de los 3 pines, para luego sea más fácil soldarlo con los cables. Aquí en el conector pues intento liberar los cables te digo que como no van soldados realmente con estaño, van como prensados, pues nada más que doblando varias veces consigo partir el cobre, y luego ya pues tirando del cable consigo sacarlo de ese conector. Alguno que no sale muy bien, porque ni tirando ni está ahí como prensado. Pues claro, estas cosas las hacen las máquinas, las hacen muy bien hechas para que no se muevan. Pues nada, al final me veo obligado de ayudarme con un alicate para abrir ahí un poquito el plástico y me libere un poco el cable de cobre de ese conector, y ya por fin pues liberarlo del todo. Ya solo me queda estañar un poquito esos 3 cables, igual que he hecho en la cinta. Estañarlo para luego ya terminar de unirlos. Ahí ya están unidos dos de los pines, y voy a unir el tercero, el último que me queda. Es muy delicado. Yo cuando tengo mucha experiencia pues hago lo que puedo ahí, no queda ni muchísimo menos. Bueno, pues es un poco chapucero el acabado, para que no vamos a engañar, pero bueno, el caso es que funciona. Luego lo protejo un poco con cinta aislante, y lo que me veo es incapaz de volver a usar el conector donde iban anclados esos cables, así que con la cinta aislante le doy varias vueltas a cada pin, etcétera, para conseguir que me quede bien ajustado. Y solo queda enrollar bien la cinta por dentro, colocarla para que no se nos vuelva a producir esos cortes, probarlo. Estoy probándolo, dándole vueltas, confirmando que se enrolla bien, que se desenrolla bien, tanto en un sentido como en el otro, que no se producen dobleces extraños ni nada de eso, confirmando que todo gira bien, que el cableado gira bien, para que no se me vuelva a romper, por lo menos en un futuro muy próximo. Y antes de poner todas las tapas y demás, compruebo continuidades. El del claxon, es ese de ahí, y confirmar no solo que tenemos continuidad entre un extremo y el otro de los conectores, sino también que no tenemos ningún cortocircuito. O sea, pruebo continuidad con el que tiene que tener y que no tiene continuidad con los otros dos. No vaya a ser que haya algún tipo de contacto ahí en el conector que me haya dejado. Así que comprobando siempre los tres cables. Una vez cerrado, ya poner la tapa simplemente, pues volver a probarlo.
girarlo, hacer coincidir esas dos muescas, intentar siempre que toquemos esto ya no volver a girarlo, esto no volver a girarlo y dejarlo siempre en esa posición cuando esté desmontado para no pasarnos de vueltas y confirmar pues eso, que tenemos por lo menos 2 vueltas hacia cada lado sin tener que forzar. Más o menos el volante da vuelta y media hacia cada lado, vuelta y media derecha, vuelta y media izquierda, y volver a probar continuidades.